amigas de los medios de comunicación, compañeros. Como ustedes saben, estamos viviendo momentos en los que se están imponiendo las reformas regresivas, negativas, verdaderas contrarreformas del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados la llamada reforma sendaria y hemos rechazado esta supuesta reforma sendaria por varios motivos. Primero, la reforma sendaria no es para redistribuir la riqueza, es falso lo que se ha dicho. No hay un plan social para asignar 250,000 millones de pesos que se obtendrían con la llamada reforma sendaria. El seguro del desempleo y la pensión de adultos mayores, de la que tanto han hablado, no implicaría en su financiamiento más del 1% del presupuesto actual, lo cual quiere decir que en realidad estos programas se podrían financiar con un solo ajuste del presupuesto sin necesidad de aumentar ningún impuesto. No se están aumentando los impuestos para destinarlos al gasto social. La reforma sendaria no es una reforma social, eso es una mentira. En segundo lugar, la reforma hacendaria es un aumento de impuestos a toda la población, especialmente a las clases medias y trabajadoras. Es decir, no es cierto que se esté afectando a los que más tienen, porque en realidad los más afectados son los profesionistas, los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes establecidos y los trabajadores asalariados. De hecho, por ejemplo, con esta reforma sendaria prácticamente desaparece la figura del pequeño contribuyente. Sobre él se va a recargar una parte muy importante de los nuevos impuestos que se pretenden obtener. Pero de igual manera, esta reforma sendaria es como una tercera reforma laboral, porque se prohíbe ahora, o se impide, o se limita hasta cierto porcentaje la deducción de las prestaciones a los trabajadores. Entonces, los vales, por ejemplo, el aguinaldo, otro tipo de apoyos a los trabajadores, ahora ya no podrán ser deducibles al 100%, algunos hasta el 40% nada más, y esto va a llevar a que haya prestaciones que desaparezcan, o va a llevar a inhibir la contratación de nuevos trabajadores, o va a llevar a que las empresas busquen mecanismos prácticamente informales de relación económica. En tercer lugar, la reforma sendaria es inadmisible porque no existe razón alguna para que aumenten los impuestos a nadie. ¿Por qué van a aumentar los impuestos si el gobierno tiene dinero mal usado, mal aprovechado, despilfarrado? Simple y sencillamente habrá que revisar los gastos del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, órganos autónomos, a nivel federal, a nivel de los estados también, y los gastos de muchos municipios en el país. ¿Cómo va a haber alcaldes como uno en Ecatepec que cobró 420,000 pesos al mes y uno de Tlalnepantla 750,000 pesos al mes? ¿Cómo va a ser posible que el IFE reporte 40 millones de pesos de gastos en lavandería? ¿Cómo va a ser posible que se hayan gastado 60 millones de pesos en un despacho jurídico para combatir al ESME en los tribunales? ¿Cómo va a ser posible que integrantes de los órganos autónomos ganen 400,000 pesos al mes? ¿Cómo va a ser posible que consejeros salientes del IFE cobren 4 millones de pesos? ¿Cómo va a ser posible que los diputados contraten un seguro médico de 56 millones de pesos? ¿Cómo va a ser posible que los diputados contraten automóviles para rentar por 52 millones de pesos? Es completamente irracional.
existen por lo menos 300,000 millones de pesos despilfarrados y mal usados en el Estado mexicano, en la cúspide del Estado mexicano. Una reforma de austeridad republicana reportaría más recursos disponibles que la llamada reforma hacendaria que están aprobando ahora. Lo que requiere el país no es aumentar impuestos, sino aprovechar los recursos que hoy se tienen disponibles. Además, no existe autoridad moral para aumentar los impuestos a la población cuando no se están usando bien los recursos, cuando hay despilfarro y hay privilegios. Ahí siguen las pensiones de los expresidentes. Luego, en cuarto lugar, existen razones económicas suficientes para rechazar el aumento de impuestos. Aumento de impuestos a consumidores significa recesión, contracción del mercado interno. Aumento de impuestos a las empresas en estos momentos de crisis significa despidos, significa menos contratación de trabajadores, menos salario. Por lo tanto, pues no es un momento para aumentar impuestos, ni siquiera a las empresas, porque los impuestos que se aumenten a las empresas van a repercutir o en los consumidores o en los trabajadores de manera negativa. Y en quinto lugar, y esto tiene que ver mucho con la coyuntura actual, el aumento a los impuestos es para tapar el agujero que dejaría la privatización del petróleo. El paquete hacendario que enviaron a la Cámara de Diputados incluye dos grandes líneas: 250,000 millones de pesos obtenidos por aumento de impuestos y otros 250,000 millones de pesos a obtenerse por posibles empréstitos, por créditos, por deuda. Esto quiere decir que esperan obtener 500,000 millones de pesos de impuestos o deuda. Y eso significa a su vez que están pensando en privatizar en este primer tramo la mitad de las ganancias del petróleo. Las ganancias del petróleo son 1 billón de pesos y eso quiere decir que quieren entregarle a las compañías extranjeras 500,000 millones de pesos en este tramo. Ahora bien, quiero finalizar diciendo que ayer veíamos cómo se rasgaban las vestiduras los dirigentes del PRI, del PAN, por el tema del espionaje de Estados Unidos a México, pero le quieren entregar el petróleo. Es más peligroso para la seguridad nacional entregar la industria petrolera nacional hasta que el propio espionaje. Se trata de defender la seguridad nacional, pues entonces no hay que permitir que se privatice el petróleo. Se ven ridículos los gobernantes mexicanos quejándose del espionaje de una potencia extranjera cuando le quieren entregar la mayor riqueza de México, con los peligros y riesgos que eso significa para nuestra seguridad nacional. Imaginémonos nada más lo que nos pasaría si la Exxon, si la Shell, si la British Petroleum, si la Chevron se apoderan de reservas petroleras de nuestro país. Eso sería un gigantesco riesgo para la seguridad nacional. Deberían estar más preocupados por eso. Estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta sobre estos temas. Si no hay, pues estaremos nosotros el 27 de octubre en el Zócalo. Ya las autoridades del Distrito Federal nos han señalado que estará el Zócalo disponible para la movilización que realizaremos este domingo 27 de octubre a las 10 de la mañana con Andrés Manuel López Obrador en defensa del petróleo y en contra de las reformas hacendaria, educativa y estas reformas que siguen empobreciendo al país. Muchas gracias. ¿La movilización puede mantener en relación a la ruta? ¿O es solamente concentración? Solo es concentración. No va a ser marcha esta vez. Es concentración en el Zócalo. Ahora, el asunto de la recolección de firmas que estaban haciendo se hizo la vez pasada en unos campos. Sí. Esta vez se va a continuar, pero el mecanismo se
será el mismo? Igual, en el Zócalo va a haber unos tambos, urnas, donde se van a depositar las hojas con las firmas. Ya llevamos más de 400,000 firmas y vamos a juntar mucho más. ¿La meta es? No, pues vamos a seguir juntando todas las que podamos y al día siguiente de la movilización del domingo informaremos cuántas firmas tenemos ya. Los compañeros de diversos estados de la República se llevaron formatos para las firmas. Todo el mundo ha estado trabajando en la recolección de firmas y se van a depositar. Ese día ya sabremos cuántas firmas tendremos y el lunes informaremos sobre ello. Pues muchas gracias. Los esperamos en el Zócalo el próximo domingo 27 de octubre a las 10 de la mañana a defender el petróleo, a defender el país. Gracias. Bonito día.